el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, un libro fascinante, ¿no? Aprender y entender y poder comprenderlo, ¿no? Este fue un escrito que el apóstol Pablo envió a los ciudadanos de la región de Galacia, porque ellos estaban siendo influenciados por un grupo llamado, o que se le denominó más tarde, judaizantes. ¿Por qué judaizantes? Porque ellos empezaban a imponer en los creyentes en Yeshua las prácticas tradicionales del judaísmo. Prácticas que con el tiempo se fueron convirtiendo como leyes sagradas o divinas, como casi teniendo el mismo nivel de las instrucciones que había en la Torá. Entonces muchas de estas prácticas inclusive se iban ya en contra de instrucciones que estaban en la Torá. Increíblemente esta costumbre que empezó allá en tiempo de los Gálatas, o sea, este debate que hubo en tiempo de los Gálatas, se sigue teniendo hasta hoy, ¿no? Hasta hoy también muchas denominaciones, congregaciones o grupos religiosos imponen también prácticas o costumbres, claro, tradicionales, que ya los convierten como leyes, inclusive para condenar a sus seguidores. Una congregación puede tener sus reglas, puede tener sus prácticas, y puede ser que algunas personas, si quieren ser parte de esa congregación o denominación, voluntariamente acepte esas prácticas y no hay problema. Pero otra cosa es cuando esas prácticas vos le querés imponer como parte de tu salvación o de tu relación con el Eterno. Ahí ya está ya saliendo de contexto, ¿no? Y queriendo hacer entender que si uno no sigue estas prácticas o estas costumbres, está alejado del Padre o alejado de la palabra. Y eso todavía hoy se puede observar. Y en aquel tiempo apareció un revoltoso que no quiso sujetarse a estas reglas y se llamó Saulo de Tarso y después más adelante Pablo, ¿no? Y habíamos ya comenzado el capítulo 1 y hicimos también un resumen del capítulo 1. La vez pasada terminamos el capítulo 2 y hoy vamos a hacer un resumen a pura lectura del capítulo 2, ¿no? Para ver un poco lo que acontecía. Dice el capítulo 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces el apóstol Pablo está hablando que tuvo que viajar a Jerusalén, de acuerdo a revelación significa de acuerdo a los textos que aparecen en la palabra, para resolver un tema. El tema de si para a los gentiles hay que obligarles o hay que convencerles de que sigan prácticas judías para que ellos puedan ser parte del grupo de creyentes en Yeshua, o sea, ser salvos. Entonces dice que él también fue para exponer a los que tenían reputación de la palabra, a los que realmente eran exponentes más fieles de la escritura, lo que él estaba predicando y para ver si él no estaba cometiendo algún error, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo entonces también, nosotros vemos que va y da su exposición para que pueda recibir la aprobación de algunos apóstoles. Dice a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y acá en el versículo 2 y el versículo 3 parece que hay un corte. Porque acá está hablando de que él fue para exponer lo que estaba compartiendo y después de repente dice más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero ¿de qué está hablando? ¿Cuándo es que dijo? Y en ese momento los hombres que estaban a favor del judaísmo, de transmitir la regla judía, empezaban a imponernos y en ese momento ni a un Tito. No aparecen estas cosas, no parece como que está cortado, ¿no? Entonces es como que hay una charla que el lector puede ser que ya entienda, ¿no? Que ya sepa lo que está ocurriendo. Tal vez nosotros es lo que no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Pero entonces podemos entender de acuerdo a Hechos capítulo 15, por eso es que algunas palabras de la Biblia se completan con otros textos, que ahí sí está hablando de un debate y de una discusión. ¿Se acuerdan qué ocurrió en Hechos capítulo 15? Que algunos de la secta de los fariseos dijeron, es necesario
circuncidarles y obligarles que cumplan las leyes de Moisés. Así decía ahí. Entonces ahí podemos, sí, una vez dicho eso, Hechos capítulo 15, ahí sí podemos continuar con versículo 3, ¿no? Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Porque en Hechos capítulo 15 es donde se quería obligarles a los gentiles a circuncidarse. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Pero ven que acá parece que está medio cortado algo. Entonces, si vos no conocés lo que pasó allá en Hechos 15, no vas a poder entender lo que está ocurriendo acá. Fue un debate. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud. Entonces eso también se resuelve con lo que está pasando en Hechos 15, donde aparecieron un grupo sectario, dice, de que querían imponer sus reglas a los creyentes en Yeshua. Pablo les llama falsos hermanos. ¿Por qué falsos? Porque ellos no están transmitiendo el mensaje que Yeshua estaba originalmente tratando de difundir, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si el apóstol Pablo y Bernabé y los que estaban con él aceptaban estas reglamentaciones que algunos de la secta de los fariseos querían imponer, entonces todos los que están escuchando el mensaje del apóstol Pablo, los de Gálatas, los corintios, los efesios, tenían que también sujetarse a esta regla. No habría otra manera de evitar. Por eso ellos de entrada ya frenaron. Nosotros no vamos a aceptar que se imponga a los gentiles que sigan ciertas prácticas que nosotros creemos no son las ordenadas por la Torah. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Elohim no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. O sea, al final ellos se dieron cuenta que la labor que estaba haciendo Pablo, llevando el mensaje a los gentiles, estaba recibiendo ¿cómo se puede decir? El reconocimiento del Todopoderoso, porque los hombres y mujeres que estaban siendo guiados por la palabra a través de Pablo, estaban espiritualmente cambiando sus vidas. Y una de las pruebas es que ellos, inclusive en una situación difícil que estaban pasando los creyentes en Jerusalén, ellos empezaron a ofrendar, a dar ofrenda y a servir a los hermanos de Jerusalén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Al final estos tres apóstoles, que eran los reconocidos, o sea, Jacobo como hermano de Yeshua y Cefas y Juan como apóstoles que siguieron al maestro, se puede decir que le hicieron la imposición de manos, le reconocieron como enviados de Yeshua ante todos los creyentes ahí en el concilio. Y solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y aquí cuenta ya otro acontecimiento, ya Pedro vino a Antioquía. Pedro ya entendiendo la resolución que se había tomado en Jerusalén. Todo esto aparece en Hechos capítulo 15. Ustedes pueden leer ahí, ve cuál fue la determinación que decidieron los apóstoles. No imponer a los gentiles ninguna práctica que tengan que ver con el judaísmo. Solamente algunas reglas básicas de fornicación, idolatría y demás. Y consumir sangre, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Pedro vino a Antioquía, estaba con los gentiles compartiendo, sentándose a comer, estaba feliz, hasta que llegó una delegación de parte de Jacobo de Jerusalén y él empezó a comportarse extraño. Le resistí, dice, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y acá nosotros tratamos de hacer entender la vez pasada que algo extraño ocurrió en Pedro, porque él sabía muy bien que ya había una reglamentación de no
exponer a los gentiles, pero como que él se sentía como diferente cuando vinieron los enviados de Jacobo, como allá en Jerusalén se sigue muy rígidamente las prácticas del judaísmo y vienen unos enviados de Jerusalén y yo acá con los gentiles me digo que no, entonces mejor para no ofender a estos enviados de Jerusalén me voy a apartar nomás de los gentiles. Pero eso no era su corazón, eso no era lo que él realmente estaba demostrando al comportarse ahí, al compartir con los gentiles. Entonces, para Pablo esto se llama hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Doble moral o doble conducta, ¿no? Por un lado, con los gentiles te abrí bastante bien, pero cuando vienen gente del judaísmo, salí, como demostrar que no es así. Entonces vos le haces entender así a los gentiles que realmente ellos son menos que los judíos, que realmente ellos, por no seguir las prácticas del judaísmo, no están en la gracia. Y eso es lo que Pablo entiende acá. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era el compañero del apóstol Pablo, quien estaba predicando en Antioquía casi más de un año, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esto Pablo vio como algo grave porque nuestro maestro Yeshua mismo denunció que uno tenía que guardarse de la hipocresía de los fariseos y de los escribas y de los líderes religiosos. ¿Qué era la hipocresía? Que ante el pueblo ellos se presentaban como buenos, como honestos, como interesados por la comunidad, pero en realidad ellos siempre hacían tratos ocultos ante las autoridades romanas y griegas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, ¿en qué manera Pedro le estaba obligando a estos gentiles a judaizar? Al estar él compartiendo con ellos, antes de que vengan los de la secta del judaísmo, los de la circuncisión, él está viviendo como gentil. Pero al venir los de la secta del judaísmo y él apartarse, le está haciendo entender a ellos que ustedes tendrían que seguir las prácticas judías para que yo pueda estar realmente con ustedes. O sea, no puedo compartir mucho con ustedes porque ustedes no son como los judíos, no siguen las reglas judías. Entonces le hace entender a muchos gentiles, por eso Pedro se aparta de nosotros. Por eso Pedro no puede compartir mucho con nosotros. Muchos empezaron entonces a tener conflictos en su mente, ¿no? Y eso muchas veces también influye en este tiempo. Ya nosotros comentamos todo la vez pasada, ¿no? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. Nosotros siendo judíos, dice, no somos pecadores, no somos transgresores de la ley, pero sabemos muy bien una cosa, que ningún hombre va a ser justo, o sea, va a vivir correctamente ante el Eterno por las prácticas o las interpretaciones del judaísmo tradicional. Eso nosotros sabemos muy bien, entendimos muy bien, dice. Sino por la fe, fe es emuná, fidelidad a Yeshua o a la palabra que fue enseñada por Yeshua. Cuando dice acá fe de Yeshua HaMashiach, quiere decir que Yeshua vino y mostró cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que andar, y nosotros tenemos que ser fiel a esa enseñanza. Y eso sí nos va a ser justo. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es la razón por la cual nadie será justificado por las obras de la ley? Muchas de esas interpretaciones van en contra de lo que el Padre quiere, de la voluntad del Padre. Entonces eso no te puede hacer a vos hacer lo correcto ante el Eterno. Y si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea, seguir las enseñanzas del Mesías no significa que estamos aboliendo o rompiendo la real interpretación de la Torá o de la palabra. Yeshua no es administrador de pecado, de ir en contra del Todopoderoso.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Elohim. Y acá sí ya habla de la ley. Acá ya no aparece las obras de la ley. Y esta ley probablemente o posiblemente son algunas leyes que se tuvieron que agregar o añadir a la Torá por causa de la rebeldía del pueblo. Entre esas leyes están las leyes de los sacrificios, muchas de las leyes de los sacrificios. También hay otras leyes, otros decretos, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Ustedes saben que el divorcio, un día le dijeron a Yeshua que Moisés mandó que uno podía darle carta de repudio a su esposa por cualquier cosa. Y Yeshua, ¿qué le había dicho? Por la dureza de vuestros corazones se estableció ese decreto, ¿no? Entonces, cosas como estas son las que muchas veces uno la quiso practicar y dice, porque yo por la ley soy muerto, y le trajo recuerdo de muerte. Todo esto también aclara muy bien el libro de Hebreos. El libro de Hebreos aclara detalladamente. Cuando vos te acercás a la ley y los sacrificios, recordá que fuiste transgresor, que tu antepasado adoraron un becerro de oro y fueron castigados. Y las tablas de la ley fueron quebradas. Y los primogénitos no pudieron ser los guías, sino que tuvieron que ser los levitas. Y se tuvo que traer otra ley. O sea, se tuvo que renovar el pacto, añadiéndole los sacrificios. Pero eso es un tema que vamos a profundizar más adelante. Y por eso, fíjense lo que dice el 20. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El verdadero sacrificio es el que hizo el Mesías, y ese sí acabó con mi vida pecadora. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley agregada o añadida, por mi culpa, fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Si yo por algunas prácticas tengo que ser justo, entonces el Mesías no tendría que haber muerto. Y cada vez es más categórico que se refiere a algunos decretos que fueron establecidos en la Torá. Es por eso que es importante para nosotros estudiar bien detalladamente la Torá. Cuando alguien dice, hay que hacer todo lo que dice la Torá, todo, de punta a punta, entonces no sabe lo que está escrito en la Torá. Está hablando por hablar nomás. Bueno, esto fue entonces un pequeño resumen del capítulo 2. Si quieren saber más de qué hablamos en el capítulo 2, vayan a Palabra de Vida Eterna, página de YouTube, y busquen ahí en la lista de descripción, reproducción, Gálatas, ¿no? Y el capítulo 2 tiene creo que 2 o 3 partes. El libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas.